Muy buenos días a todos los que están del otro lado. Es una alegría para mí compartir una mañana más de reflexión. Espero que hayan tenido un buen descanso y que tengan un lindo día de preparación. Ayer me ponía a pensar en la letra de una canción que me gusta mucho y en una de las frases de la canción dice lo siguiente: es bueno oír la voz de Dios que conforta y cura el alma. En mi caso, mi instrumento es la voz. Y para que la voz pueda ser escuchada de la mejor manera, nosotros requerimos dedicar tiempo a prepararla, a cuidarla, a ensayar para que cuando nosotros salimos a cantar lo podamos hacer de la forma más adecuada y el mensaje pueda entenderse claramente. En el caso de los que tocan instrumentos, me imagino que también debe ser de esa forma, de que esos instrumentos requieren cuidado, preparación, para que cuando puedan salir a una presentación lo puedan hacer de una forma afinada, armoniosa, agradable, ¿no?, para el oído de las personas. En el caso de los que cantamos, tratamos de que haya un equilibrio entre nuestras voces y la música que usamos de acompañamiento, ¿no? Y si somos varios cantando, que haya un equilibrio entre todas las voces, que ninguna sobrepase a otra o la tape, ¿no? De la misma forma, en nuestra vida debemos permitir que la voz de Dios pueda llegar a nuestros oídos y abrir nuestros corazones a la voz de Dios y nunca permitir que nuestra voz sobrepase la voz de Dios. ¿Conocen esa frase que dice que nosotros no podemos dar lo que no tenemos? Pensaba en si alguna vez habré salido a cantar y a que se escuche mi voz sin antes escuchar yo la voz de Dios, abrir mi corazón a la voz de Dios. Porque cuando nosotros salimos a cantar y a adorar a Dios, lo que nosotros estamos haciendo es compartir lo que Dios quiere para las personas que están escuchando, el mensaje que Dios nos da para transmitir. Es decir, que lo que nosotros esperamos es que las personas que nos escuchan puedan escuchar la voz de Dios a través nuestro. Pero primeramente nosotros debemos abrir nuestro corazón a la voz de Dios, ¿no? En la Biblia encontré varios versículos que hacen referencia a oír la voz de Dios. Y en esta mañana me gustaría compartir algunos de ellos. Los que más me gustaron, podría decir. El primero es Job 37:5, que dice: cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas y suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas. Pensaba en el corito que dice, en el canto que dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, ¿no? Pero no es tanto por la oración, sino por el poder de Dios obrando a través de esa oración. Como dice acá el texto, cuando Dios hace tronar su voz es que suceden maravillas. ¿Cuánto poder tiene nuestro Dios que puede hacer en nuestra vida cosas que nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender? El segundo texto que me gustaría compartir
se encuentra en Jeremías, capítulo 42, versículo 6. Dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. No importa lo que Dios nos pida, si, aunque quizás no sea de nuestro agrado, cuando nosotros nos disponemos no solo a escuchar, sino a obedecer la voz de Dios, es cuando las cosas marchan bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida, no? Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, es cuando nosotros podemos alcanzar el bien que tanto anhelamos. Y por último, me gustaría leer Juan capítulo 5, versículo 25. El versículo dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La voz de Dios que puede vivificar. La voz de Dios que desde el principio, desde el Génesis, fue la que permitió la creación de todas las cosas. La voz de Dios que puede dar vida a quien la ha perdido. Y nosotros sabemos que podemos oír la voz de Dios a través de el estudio de su palabra, como dice Romanos 10:17, oír la palabra de Dios. Que podemos oír la voz de Dios a través de la naturaleza que Él creó. Como dice Salmo 29:3, que la voz del Señor está sobre las aguas, que su voz resuena sobre los grandes océanos, y tantos versículos que nos hablan acerca de esto. Deseo que esta mañana podamos enfrentar los desafíos de este día, disponiendo nuestro corazón a oír la voz de Dios, y que siempre, antes de que nuestra voz sea escuchada, podamos nosotros escuchar la voz de Dios para que los que nos escuchen puedan oír la voz de Dios a través nuestro. Dios los bendiga.